Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir algo nuevo conmigo. Como siempre estoy aquí para traerles contenido interesante y hoy, amigos míos, tenemos un tema que seguramente les va a intrigar. Hoy vamos a hablar de Demet. Sí, la misma Demet, esa actriz que todos conocemos y que nos ha regalado tantas sonrisas, lágrimas y emociones a través de sus personajes. Pero hoy vamos a dejar de lado las luces, las cámaras y los guiones para adentrarnos en un aspecto un poco más personal, un aspecto que, a decir verdad, generó mucha curiosidad y preocupación, los momentos difíciles de Demet y el impacto que tuvieron en su rostro. Verán, todos conocemos a Demet como una mujer fuerte, carismática y radiante. Sus apariciones públicas siempre irradian alegría y profesionalismo. Sus interpretaciones nos cautivan, sus entrevistas nos entretienen, y su presencia en las redes sociales nos conecta con su mundo. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada impecable? ¿Qué pasa cuando las cámaras se apagan y la vida real se presenta con sus desafíos? ¿Cómo se manifiesta el dolor, la tristeza, la lucha en una persona tan expuesta al ojo público? ¿Cómo se refleja el peso de las experiencias en el rostro de una mujer que, a menudo, es el centro de atención? Y es que, amigos, el rostro es un espejo del alma. Refleja nuestras alegrías, pero también nuestras penas. Es un lienzo donde la vida, con sus trazos finos y sus pinceladas gruesas, deja su huella. Y en el caso de Demet, algunos momentos difíciles dejaron su huella, transformando sutilmente su apariencia. Hoy vamos a analizar algunos de esos momentos, vamos a observar de cerca las fotografías y vídeos, y vamos a tratar de entender cómo la vida, a veces dura, moldea la expresión de una persona. No se trata de chismear ni de juzgar, sino de entender la humanidad detrás de la fama, de conectar con la vulnerabilidad que todos compartimos. Así que prepárense para un viaje a través de emociones, a través de miradas y gestos que a veces dicen más que 1000 palabras. Pero antes de empezar, quiero hacerles una petición especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Y ahora sí, comencemos. Empecemos por el principio, por el contexto general. La vida de un actor, por más exitoso que sea, no es siempre un camino de rosas. Es un mundo fascinante y lleno de oportunidades, pero también implica sacrificios, presiones y desafíos constantes. Las exigencias del trabajo, la presión mediática, las relaciones personales, las pérdidas, todo esto puede influir en la salud mental y emocional de una persona. Y como todos sabemos, la salud mental es fundamental para nuestro bienestar general. Imaginemos la rutina, largas jornadas de rodaje, memorizar guiones extensos, interpretar emociones complejas, lidiar con críticas y elogios, mantener una imagen pública impecable. A esto se suma la exposición constante a los medios, los rumores, las especulaciones y la falta de privacidad. La vida personal a menudo se convierte en un tema de debate público, y las relaciones sentimentales se analizan con lupa. Es un entorno que puede generar estrés, ansiedad y, en algunos casos, depresión. En el caso de Demet, hemos podido observar ciertos cambios en su rostro a lo largo de los años. No se trata de transformaciones drásticas, sino de pequeñas modificaciones en la expresión, en la mirada, en la manera en que se dibujan las líneas de expresión. Estas modificaciones, a menudo, son el resultado de momentos difíciles. Son como huellas que el tiempo y las experiencias van dejando en nuestro rostro, un testimonio silencioso de lo que hemos vivido. Uno de los momentos más comentados, y que sin duda marcó un antes y un después, fue, sin duda, la ruptura con la relación que parecía idílica para muchos, llegó a su fin, y la atención mediática que generó este acontecimiento fue abrumadora. Las portadas de revistas, los rumores en redes sociales, las especulaciones sobre los motivos de la separación, todo esto sin duda afectó a Demet. La presión de ser constantemente observada, de tener que lidiar con preguntas incómodas y de mantener una imagen fuerte ante el público, debió ser agotadora. En algunas imágenes de la época pudimos notar una cierta tristeza en su mirada, una fragilidad que antes no habíamos visto. Las líneas de expresión alrededor de los ojos, las llamadas patas de gallo, parecían más pronunciadas. Su rostro, aunque siempre bello, reflejaba cansancio y un cierto dolor. La sonrisa, que siempre había sido tan radiante, parecía a veces forzada, como si intentara ocultar una profunda melancolía. Analicemos estas imágenes con cuidado.
Observemos la forma en que sus labios se curvan, la tensión en los músculos de su rostro, el brillo en sus ojos. ¿Qué nos transmiten estas expresiones? Podemos percibir el peso de la tristeza, la angustia, la desilusión. Es importante recordar que no estamos hablando de juicios de valor, sino de una observación empática. Intentamos leer entre líneas, entender lo que el rostro nos revela sobre el estado emocional de Demet en ese momento. Es importante aclarar que estos cambios no son negativos. Al contrario, son la prueba de que Demet es humana, que siente, que sufre y que se enfrenta a la vida como cualquier otra persona. No se trata de juzgarla, sino de comprenderla y empatizar con ella. Y es que en momentos así, es muy fácil leer en el rostro el dolor que se está viviendo. El estrés, la ansiedad, la incertidumbre, la decepción, todo esto se refleja en nuestra piel, en nuestros gestos y en nuestra mirada. El cuerpo habla, y el rostro es uno de sus principales canales de comunicación. Otro momento que podríamos señalar, y que también dejó su huella, es: la vida, como sabemos, está llena de altibajos y las pérdidas forman parte de ella. La muerte de un ser querido, por ejemplo, es un golpe devastador, que puede dejar una profunda cicatriz en el alma. En este caso, también pudimos observar ciertas modificaciones en su expresión. Tal vez una mayor seriedad, una mirada más profunda, una menor propensión a la sonrisa. Y es que cuando pasamos por situaciones difíciles, nuestra forma de relacionarnos con el mundo cambia. Nos volvemos más cautelosos, más reflexivos y, a veces, más vulnerables. El dolor puede transformar la mirada, hacerla más intensa, más penetrante, pero también más triste. Observen las fotografías de Demet en ese periodo. ¿Qué emociones les transmite su rostro? ¿Perciben la tristeza, la resignación, el duelo? Analicemos cómo se modifican las líneas de expresión, cómo se tensan los músculos faciales. ¿Qué nos dice su mirada sobre lo que está sintiendo? Es un ejercicio de empatía, de tratar de entender el dolor ajeno desde nuestra propia experiencia. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que la belleza no es solo cuestión de apariencia física. La verdadera belleza reside en la autenticidad, en la capacidad de ser uno mismo, de mostrar nuestras emociones, de aceptar nuestras imperfecciones. Y Demet, a pesar de los momentos difíciles, siempre ha mantenido esa autenticidad. Ha sabido mostrarse vulnerable, humana, real. Y eso, amigos, es lo que la hace aún más admirable. Aprendemos también que la resiliencia es una cualidad fundamental para afrontar los desafíos de la vida. La capacidad de recuperarse de las adversidades, de aprender de las experiencias negativas y de seguir adelante con optimismo y esperanza. Demet, con su ejemplo, nos demuestra que es posible superar los obstáculos, que es posible encontrar la luz incluso en la oscuridad. ¿Y qué le pasó a Demet? Pues le pasó lo mismo que a todos nosotros, la vida. La vida con sus alegrías y sus tristezas, con sus éxitos y sus fracasos. La vida con sus desafíos y sus aprendizajes. La vida con sus momentos de euforia y sus momentos de duelo. Y Demet, como cualquier persona, ha sabido afrontar esos desafíos con valentía y resiliencia. Hemos visto cómo el rostro de Demet ha cambiado a lo largo de los años, cómo ha reflejado sus emociones y cómo ha evolucionado. Hemos analizado algunos momentos difíciles y cómo estos han impactado en su apariencia. Pero lo más importante es que hemos visto a una persona fuerte, resiliente y auténtica. Una persona que, a pesar de todo, sigue brillando con luz propia. Es fundamental recordar que todos tenemos derecho a la privacidad y al respeto. No debemos juzgar ni criticar a nadie por sus emociones o por cómo éstas se manifiestan en su rostro. Al contrario, debemos aprender a empatizar, a comprender y a apoyar a las personas que atraviesan momentos difíciles. La compasión es una cualidad esencial para construir un mundo mejor. Demet, con su ejemplo, nos demuestra que es posible superar los obstáculos, que es posible aprender de las experiencias negativas y que es posible seguir adelante con optimismo y esperanza. Y eso, amigos, es lo verdaderamente admirable. Es una mujer que, a pesar de todo, continúa siendo una inspiración para muchos. Su trabajo, su talento y su perseverancia son un ejemplo a seguir. Hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado algunos momentos difíciles de Demet y cómo estos han impactado en su rostro. Hemos analizado fotografías, hemos reflexionado sobre las emociones y hemos aprendido a empatizar. Hemos visto la humanidad detrás de la fama,
la fragilidad que se esconde tras la fuerza. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció el análisis? ¿Qué opinan sobre la expresión facial y las emociones? ¿Cómo interpretan ustedes las imágenes y los gestos de Demet? ¿Qué lecciones podemos sacar de su ejemplo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Estén atentos a mis redes sociales para no perderse ninguna novedad. Quiero agradecerles a todos por su tiempo, por su apoyo y por su compañía. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir sus ideas y por su interés en este tema. Recuerden que todos somos seres humanos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y que la empatía y la compasión son herramientas poderosas para conectar con los demás y construir un mundo mejor. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Recuerden, la belleza verdadera reside en el interior. Hasta la próxima.